Muy buena tarde tengan todas y todes. En este miércoles 23 de agosto, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, gracias por conectarse una tarde más de charlas de café TCDMX. Esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. El tema de hoy, intervenciones después de la pérdida de una hija, hijo e hija. Para este tema tan sensible, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Diana Erika Contreras Tamayo, tanatóloga y especialista en desarrollo humano. Un placer, querida doctora, tenerte nuevamente en Charlas de Café. Asimismo, agradezco como cada miércoles a la licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general del DIF Ciudad de México, que a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicanas hace posible esta transmisión. Y bueno, pues hoy nos acompañan Rosalba y Betsabe. Gracias por hacer esta plática incluyente. Asimismo, agradezco a Paola de Comunicación Social, a la Coordinación de Comunicación Social. Y bueno, Paola que estará pendiente de las redes sociales, así como de sus comentarios que nos hagan a través de la plataforma de Facebook. Y bueno, pues atenderemos a sus preguntas y comentarios. Doctora Diana, antes de cederle el uso de la voz, y bueno, me permito leer su semblanza curricular. Doctora Diana Erika Contreras Tamayo, tanatóloga y especialista en desarrollo humano. Nació en la Ciudad de México, es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciada en psicología por la Universidad Internacional, posgraduada en Soluciones Sistemáticas por el Instituto de Estudios Superiores Sowell, posgraduada en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psicoterapia gestal para niños y adolescentes por la Universidad Gestal de México, especialista en intervención psicoanalítica con adolescentes por el Centro LAI, diplomada en orientación familiar por el Centro de Terapia Familiar Sencali, diplomada en modelo informado en trauma por la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, especialista en psicoterapia breve y sistémica por la Universidad Intercontinental, instructora con certificación internacional en Mindfulness para la educación básica y media por el Elephant Wings Institute y avalada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente trabaja impartiendo conferencias a nivel nacional e internacional en diversos temas referentes a la tanatología y el desarrollo humano. Es facilitadora de talleres para niños y adultos. Desarrolla la práctica privada en la psicoterapia individual y familiar. Creadora y coordinadora del Espiral de Mujeres, proyecto encaminado a la sanación y empoderamiento femenino. Creadora y coordinadora del Círculo de Expansión, espacio que busca un máximo desarrollo de las habilidades y el potencial de los seres humanos. Colabora en diversos programas de radio y televisión. En 2018 participó en el desarrollo de una investigación sobre el beneficio de la aplicación de mindfulness en niños de educación primaria en la CDMX. Ha coordinado programas de alfabetización y educación primaria y secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ha colaborado en investigaciones para la UNESCO en materia de analfabetismo funcional. Ha participado de manera solidaria en diversas experiencias de apoyo comunitario en zonas rurales e indígenas de México. Fiel convencida de que el conocimiento y la capacidad de autorregulación emocional, aunado al desarrollo de habilidades sociales, trae como consecuencia una vida más plena y feliz y aporta a la construcción de un tejido social más armónico y equitativo. Se define a sí mismo como una apasionada trabajadora al servicio de la vida. Querida doctora, bienvenida. Y bueno, pues este espacio es tuyo y bueno, atentas y atentas a estudiar, a escuchar sobre este tema tan sensible y bueno, pues agradecemos que el día de hoy nuevamente nos acompañes en Charlas de Café. Con mucho gusto, Anabel. Muchísimas gracias por la invitación y compartimos, como bien decías, un tema altamente sensible. Y quiero platicarles que cuando tuve el título de esta ponencia me preguntaba por dónde debía comenzar. ¿Desde qué lugar debía compartir? ¿Desde qué autor, postura intelectual o teoría psicológica?
y llegué a la conclusión de que hay un solo lugar que yo siento honesto y respetuoso para hablar de este tema, y ese lugar es mi ser. Porque hoy vamos a hablar de la vida y de la muerte, de las emociones, de los resquebrajos, de los vínculos más profundos. Y es justo en mi ser donde se cruza todo eso y más. Ahí es donde están mis conocimientos, pero también mi experiencia profesional, las historias de mis pacientes, mis propias emociones, mis propias historias y vivencias. Y cuando hablamos de duelos, pretendiendo llegar a lo más profundo de las personas, tenemos que tocar nuestra propia vida para poder hacerlo desde un lugar sensible y honesto. Hoy hablaremos en particular de uno de los duelos más complejos por los que puede atravesar una persona. El duelo que se experimenta ante la pérdida de un ser humano al que se le ha gestado en el cuerpo o en el corazón cuando son hijos por adopción o en ambos. En esta pérdida toca despedirse de las personas o de una persona a la que se le transmitió la vida, a la que se le acompañó en los primeros pasos, a la que se le guió y con la que se vivieron tantas experiencias. Experiencias no solo materiales, sino también simbólicas. A partir de este ser se crearon expectativas, ilusiones, sueños. Y un día toca ver cómo ese vínculo se acaba en el presente y se rompe el futuro. Y desde este lugar vamos a comenzar esta charla teniendo presente con todo respeto a todas las personas que hoy nos escuchan, a quienes estén atravesando por una pérdida, a quienes lo han hecho antes y a quienes quizá algún día lo hará, porque nadie estamos exentos. Finalmente, muere la gente que está viva y mientras estemos en la vida, todos estamos en la misma exposición. Agradezco profundamente a lo largo de más de 25 años de práctica profesional las historias que me ha tocado acompañar y que me ha tocado también ver resurgir, porque como dicen, para conocer un camino es necesario preguntarle sobre él a los que vienen ya de regreso. Y quiero decirles que hay mucha gente que ya viene de regreso, que ha superado el duelo, que es posible, y muchas de estas personas hoy nos están acompañando. Así que les tenemos también gratitud, porque todo lo que hoy vamos a hablar está enriquecido por sus historias, por las historias de estas personas que han llegado un día destrozadas a mi consultorio, diciendo que no van a poder nunca más volver a emocionarse con la vida, y sí que lo han hecho. Entonces, arrancamos desde ahí y un saludo en especial para todos los que están viviendo esto hoy, los que vivieron y ya lo superaron, los que sienten que no van a poder y sí van a poder. Comenzamos entonces. Cuando una luz se apaga, esto es lo que se experimenta cuando se muere una hija, un hijo. Seguimos, por favor. Este es el duelo innombrable. Se dice que no tiene nombre porque es un duelo inesperado, es una muerte que de alguna manera es antinatural, porque no se espera enterrar a un hijo, se espera enterrar a los mayores, a los que han antecedido nuestra vida, no a los que preceden, no a los que hemos parido. Entonces dicen que para todos los duelos hay un nombre, menos para este. Se es huérfano cuando se muere una madre o un padre, se es viudo cuando se muere una pareja, pero no tiene un nombre específico esta muerte. Vamos a comenzar por preguntarnos qué es un duelo. Y de manera muy simple diremos que es una experiencia que se vive tras una pérdida. La pérdida no necesariamente es una muerte, puede ser la pérdida de una relación, de un lugar, como una mudanza, un cambio de país, de escuela, de trabajo.
La función, también cuando perdemos alguna función, por ejemplo, una persona que cambia de puesto laboral está viviendo también un duelo. Cuando hay un diagnóstico médico y nos hace perder la salud, cuando perdemos la imagen, también hay un duelo por las etapas de desarrollo, cuando hay una amputación, etcétera. Es decir, toda pérdida conlleva un duelo. El duelo es entonces un proceso. Seguimos. Es un camino personal y es personal porque es único. No se repite en nadie y por lo tanto no hay recetas. Es una cosa totalmente individual. Es una experiencia que transforma. Se dice que nadie sale del duelo como entró. Siempre hay cambios porque el duelo es un proceso que rompe la vida. Por lo tanto, se tiene que rearmar siempre y nunca queda igual. El duelo es un camino, es un proceso, porque no es un momento, no es solo una etapa, es un trayecto que se tiene que recorrer y que se tiene que recorrer de manera personal. No hay nadie que lo recorra por ti. Se transita de manera individual y se lleva el pasado a cuestas. Caminamos por el duelo con todo lo que traemos en la historia, lo que hemos vivido, lo que somos, lo que hemos aprendido. El duelo habla de cada persona, de cada historia. Influyen en él el tipo de relación, el vínculo que se tenía con la persona fallecida. Vamos a hablar ahora de personas. Dije que el duelo puede ser en muchas situaciones, pero hoy vamos a hablar del duelo por muerte. La estructura de personalidad también influye en cómo va a vivir cada persona el duelo, la historia que se trae atrás y la historia compartida con esa persona que ha fallecido. Las etapas que típicamente se han desarrollado a partir de Elizabeth Kubler-Ross y que ahora se han reformulado a partir de diversos teóricos, pero no voy a entrar en ellas porque lo que hoy me importa no es hablar de las etapas, sino hablar del duelo y cómo se puede intervenir para resolverlo. Estas etapas son la negación, cuando en un primer momento nos negamos a aceptar que eso está pasando, la ira, la rabia que viene después cuando entendemos que sí es real, la negociación, donde intentamos ofrecer, pedir, negociar con la vida, el universo, la divinidad, lo que sea, con tal de que esto no esté pasando. Finalmente, después de todo, cuando llegamos al punto de entender que sí está pasando y que no hay vuelta atrás, podemos caer en una depresión. No debemos tener miedo a esta depresión. Es una depresión que se llama reactiva, responde a algo que estamos viviendo. Por lo tanto, no es una patología, es una situación normal y en la mayoría de los casos no requiere medicación ni otro tipo de intervención más que un acompañamiento terapéutico. Sí hay situaciones específicas que ameritarán la medicación. Y finalmente viene la aceptación. Tras entender, enojarnos, hacer todo lo posible porque esto no sea real, finalmente llegamos al punto de entender que sí sucedió. Y ahí es donde viene lo que se llama la reconstrucción de la vida. Volvemos a conectar con la vida, volvemos a ilusionarnos y aprendemos a vivir con esta pérdida, con esta ausencia. El tiempo de duración es sumamente variable, sin embargo hay un estimado. Un duelo, digamos, normal, promedio, se calcula en 12 meses en la etapa aguda. Entendamos que no quiere decir que en 12 meses se acabará el duelo, tampoco quiere decir que 12 meses la persona estará en una depresión profunda. Pero esta etapa aguda en la cual se viven los momentos más difíciles durará 12 meses, que no son 12 meses de estar en lo más profundo,
Son 12 meses en los que va y viene, días mejores y otros menos buenos, días donde la gente no quiere levantarse de la cama y llora todo el tiempo, y días en los que se siente un poco mejor. Recordemos que en estos primeros 12 meses sucede también todo lo primero sin la persona que perdimos. El primer cumpleaños, el primer aniversario, la primera Navidad, todas las festividades que pueden suceder o conmemoraciones a lo largo de un año, es la primera vez que lo vamos a vivir sin la persona. Por eso son los meses más complicados. Pero fíjense aquí cómo la duración promedio por la muerte de un hijo o una hija es entre 18 y 24 meses. Es decir, es un tiempo mayor de un duelo diferente a la pérdida de un hijo. Es un duelo un poco más complejo que requerirá más tiempo para procesar. Continuamos, por favor. El desarrollo del duelo es algo que se va a ir viviendo, como ya lo dije, de manera personal, de manera individual y tendrá que ver con diferentes factores. Seguimos, por favor. Uno de los factores va a ser la edad en la que se dio la pérdida. La edad tanto de, en este caso, el hijo o la hija que muere, como de los propios padres y madres. Dependiendo de la edad, va a tomar un rumbo diferente el duelo. La forma en la que se dio la muerte, la relación, el vínculo y la función que ese hijo o hija tenía para nosotros, la concepción de la vida y la muerte que tiene la mamá o el papá. Ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos. Seguimos, por favor. La edad en la que se dio la pérdida va a ser muy importante porque de eso va a depender la vivencia que se tenga de esta muerte, de este duelo. Seguimos, por favor. De esta manera vamos a tener la pérdida de los hijos no natos, es decir, los hijos no nacidos, los hijos que murieron dentro del útero, en algún punto del embarazo. A veces es muy al inicio, pero no necesariamente. También puede ser la muerte de un bebé que está a punto de nacer. Hay bebés que lamentablemente nacen, unos mueren unas horas antes de nacer. Cuando es un aborto lo diferenciamos de pérdida. La pérdida es una cuestión involuntaria, el aborto es una decisión, es la interrupción consciente del embarazo. Sin embargo, también puede experimentarse algún tipo de pérdida en este aborto, aunque sea resultado de una decisión. Cuando muere un recién nacido, hay otras características. Imaginen que ha sucedido todo el embarazo, se ha llevado a término, el embarazo es algo que conlleva mucha incertidumbre, finalmente se logra llegar al final del embarazo, se tiene el nacimiento del bebé con toda la emoción de conocerlo, de cargarlo por primera vez y de pronto un bebé recién nacido puede morir también. Puede morir por una malformación congénita, puede morir por muerte súbita, por muerte de cuna, por un accidente, por muchas causas, y esta es una pérdida que tiene sus peculiaridades. Toda la ilusión de la madre también puede ser del padre si están en pareja o de la pareja, no necesariamente heterosexual. Están en crisis porque aquí hay un proyecto también de pareja alrededor de este bebé. Si están en pareja, si es una mamá que está sin pareja, también había depositado una cantidad de cosas que es muy doloroso cuando este bebito muere. Cuando la muerte es en los infantes, es decir, en la etapa de la infancia, va a sumar otro tipo de cosas como experiencias, anécdotas, vivencias que se tiene. Y entre más temprana es la edad, más cercana es la relación. No quiero decir el vínculo, sino la relación, porque
Los hijos pequeños están más tiempo con la mamá, con el papá, requieren más cuidado, hay más contacto, más cercanía, más vivencias conjuntas y es una pérdida que está llena de toda esta historia que se está viviendo, de todo este descubrimiento de lo que es el hijo o la hija, porque los hijos no se conocen, se van conociendo a lo largo de la convivencia. Cuando la muerte sucede en la etapa de la adolescencia, cobra otros matices. Aquí puede ser que en esta etapa la hija, el hijo ya estaba tomando este proceso de individuación, alejándose un poco de sus padres, empezando a tener más relación con sus amigos, y esto le da otro tinte a la muerte. Puede haber dejado una culpa mayor, un sentimiento de culpa que no es igual a una culpa en mamá o papá si la distancia en ese momento era importante. Cuando se da en hijos adultos, muchas veces ya están viviendo fuera del hogar de los padres y entonces esto va a cobrar también una característica diferente. Y algo muy importante que quiero decir es, no hay duelos mayores o menores, no hay dolor más grande o más chico, solo cobran diferente color los duelos dependiendo de la edad en la que se dé la muerte, pero no es más o menos doloroso. Tenemos que romper este mito también. El dolor es dolor. Solo cobra, repito, un color diferente. La siguiente, por favor. Los tipos de muerte es la otra causa que va a determinar por dónde va a circular el proceso del duelo. ¿Seguimos? Cuando la muerte se da por enfermedad, también tenemos que diferenciar si fue una enfermedad aguda, donde la muerte sobrevino de una manera más rápida, a veces súbita, o cuando es una enfermedad crónica que ya trae un tiempo de evolución y esto permite ir haciéndose a la idea de que en algún momento esto va a suceder. Entonces, una muerte que es más repentina ante una enfermedad aguda es una muerte que va a ser más difícil de procesar. Los accidentes, cuando es a través de un accidente, también tiene que ver quién está involucrado en este accidente. Por ejemplo, si hubo otras personas que causaron el accidente, a veces es la propia madre o padre, por ejemplo, en un accidente de automóvil que mamá o papá están manejando, esto suma otros factores como el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de no haber podido cuidar a sus hijos, que es una de las funciones de padres y madres. Entonces esto es una cosa que complica bastante. A veces se crea enojo o culpa hacia otras personas si intervinieron en el accidente o si fue solo la propia persona que murió que estuvo involucrado en este accidente. También hay muertes por violencia, lamentablemente escuchamos de manera creciente, ¿no?, en nuestro país estas muertes por agresión social. Aquí va a depender el tipo de violencia y el grado de violencia. No voy a entrar hoy en este tema, pero todos sabemos que es un tema muy sensible y que actualmente vemos cosas terribles que no veíamos años atrás. Esto suma todavía un grado más grande, suma otro elemento al dolor, el imaginar lo que vivió el hijo o la hija bajo estas terribles circunstancias. La muerte por suicidio es, aquí tiene que ver si fue directo o indirecto. Un suicidio directo son aquellas acciones que la persona realizó para acabar con su vida. Y un indirecto es cuando la persona está inconscientemente buscando la muerte, por ejemplo, exponiéndose a riesgos, abandonándose en su salud, descuidándose, y es al final un suicidio pasivo que le está llevando poco a poco a la muerte. Esto puede dejar también un dejo de enojo en los padres que pierden a un hijo con estas características, de enojo porque no salió adelante, porque no se cuidó, pero también un sentimiento de culpa de no haber podido hacer más por esta hija o por este hijo.
Seguimos, por favor. El tipo de relación, vínculo y función, la siguiente, va a marcar también el proceso del duelo. La relación puede ser cercana, lejana, armoniosa o conflictiva. Y dependiendo la relación que se tiene con este hijo o hija que muere, también el duelo va a cobrar una textura diferente. Una relación más cercana y armoniosa va a dejar una profunda tristeza, pero contrario a lo que pudiéramos pensar, también va a ayudar a que el duelo se elabore de manera más fácil que una relación conflictiva y lejana, porque pareciera que esta va a doler menos, sin embargo, deja bastante más complicado el proceso porque las personas no terminan de acomodar aquello que fue la distancia emocional. El vínculo es diferente a la relación es aquella convivencia, por eso puede ser cercana o lejana, sin embargo el vínculo es la conexión a nivel más profundo que se tiene. Y este vínculo puede ser un vínculo frágil o fuerte. Y dependiendo de eso, también la elaboración del duelo va a ser diferente. La que sigue, por favor. La función que la persona fallecida ocupa en la vida de la madre o el padre va a ser otra marca del duelo. Hay hijos que tienen la función, por ejemplo, cuando son más grandes, de ver por sus padres a nivel emocional o a nivel económico, o el hijo más cariñoso, o el que le lleva al médico, a los diferentes asuntos. Cuando son más chicos los hijos, también tienen una función diferente. Entonces, la función puede ser la compañía, por ejemplo, para una mamá o para un papá, y dependiendo de esa función, también el duelo va a estar marcado. ¿La que sigue? La concepción que se tienen de la vida y de la muerte es el otro elemento que va a determinar por dónde va a circular el duelo. Se dice que la mirada determina los sentimientos. Entonces, frente a una perspectiva de la muerte como una tragedia, el duelo va a ser un proceso trágico, con mucho más sufrimiento, más doloroso y más difícil de superar. Cuando se tiene una mirada de la muerte como algo más naturalizado, no es que no va a doler, pero se va a poder resolver de una manera más fácil, más suave. No sé si fácil, pero sí más suave. La perspectiva que se tenga ante la vida y la muerte va a marcar la intensidad y la textura de la emoción o las emociones que se van a estar viviendo durante este proceso. La siguiente. No son solo los hechos los que detonan las emociones. Tenemos que pensar que son las historias que nos contamos a partir de los hechos lo que realmente causan las emociones. Si empezamos a cambiar la perspectiva y nos empezamos a contar la historia diferente, nuestra vivencia también va a ser diferente. La siguiente, por favor. Aquí es muy importante entender que no podemos cambiar el hecho, pero sí podemos cambiar la interpretación, la mirada, la perspectiva que tenemos del hecho, y eso es lo que finalmente nos va a hacer salir adelante. Vamos a entrar a este proceso que se llama la elaboración del duelo. Ya sucedió el hecho. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, vamos a crear algo para ayudarnos a salir adelante. El duelo no se resuelve en automático. El duelo lo tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo con él. Y hay algunos elementos que nos van a poder ayudar. Uno es el acompañamiento profesional. Esto en verdad marca una diferencia entre las personas que viven el duelo solos y quienes se hacen acompañar, porque van a estar contenidos, van a recibir la información de lo que pueden esperar, lo que es normal, lo que es complicado. Va a haber alguien que les ayude también a tener estas perspectivas diferentes de las que hablábamos y eso eventualmente hará que las emociones vayan también transformándose. Seguimos, por favor.
El otro elemento es contar con redes de apoyo y de contención. Esto es muy importante. Una persona que tiene redes de apoyo, sean familiares, sean de amistad, es una persona que va a poder avanzar en el proceso de duelo un poco más rápido y con menos riesgos de complicación. ¿Seguimos? La presencia de otros hijos o hijas también hace una diferencia. Cuando es hijo único el que muere, hay otro elemento de complicación, porque al final mamá o papá se quedan sin hijos. Ese espacio queda totalmente vacío. Cuando hay otros hijos, no es que ese espacio lo llenen los otros hijos, porque cada hijo ocupa un espacio único, es irrepetible. Sin embargo, el tener otros hijos o hijas en algo va a equilibrar esta sensación. Una mamá que pierde un hijo sigue siendo mamá cuando tiene a otros hijos, sigue siendo mamá en este plano. Entonces, tal vez ese hijo, si es menor, va a requerir que lo cuiden, que lo lleven a la escuela, que le den comida. Eso hará que mamá o papá tomen fuerza y se levanten un poco más rápido para poder seguir atendiendo a este hijo, esta hija. Cuando es más grande, estará ahí la compañía también. Esto es importante. También es importante destacar que cuando se tienen otros hijos y se muere uno de los hijos, siempre hay un punto en el que se descuida a estos hijos vivos. Y después esto causa mucho sentimiento de culpa entre mamá y papá, pero es totalmente normal, no hay manera de que sea diferente. La energía baja, la mente y el corazón están en otro lugar y no es que dejen de querer a estos hijos vivos, es que no les alcanza la energía para poder crear más vínculo con ellos, más cercanía. Entonces se limitan a atender en lo mínimo. Aquí es donde la red de apoyo y contención va a jugar un papel indispensable, porque van a venir a ayudar, a cuidar, a atender, a jugar incluso con los otros hijos, mientras mamá y papá terminan de rehacerse, terminan de unir los pedazos en los que están rotos. Y esto también es muy, muy normal y muy entendible. Y aunque parece que los tienen olvidados, pues no es así. En realidad están presentes en el fondo de su corazón y van a terminar siendo una inspiración para poder levantarse más rápido, como dije antes, de este duelo. Continuamos. Hay diferentes senderos por los que se puede transitar el duelo. Cada quien hará lo que puede, como dijimos, con la historia que trae, el tipo de personalidad que tiene, lo que sabe hacer. Y uno de estos senderos es la hiperactividad. Entonces las personas se ocupan en hacer demasiadas cosas para evitar sentir, para no conectar con sus emociones, porque no pueden soportarlas. Y esto está bien, digamos, como un recurso transitorio. No es lo adecuado para poder terminar de salir del duelo, porque mientras no se toquen las emociones, no se van a terminar de superar. La que sigue. El otro sendero es la pérdida del sentido. Hay otras personas, sobre todo si habían depositado el sentido de su vida en sus hijos o en ese hijo que murió, que sentirá que su vida ya no tiene un sentido. Esto es importante también de aclarar porque un hijo no debería ser en ningún caso el sentido de vida de mamá o de papá. Un hijo tendría que ser invitado para vivir su propia vida. Y si mamá o papá están recargados en ese hijo y ese hijo muere, entonces mamá o papá van a sentir que su vida ya no tiene un sentido. Y entonces sí está en un riesgo de caer en una depresión patológica, que es la otra posibilidad. ¿Seguimos? Hay personas que le dan un cambio de rumbo total a su vida. Cambian de trabajo, cambian de casa, cambian de ciudad o de país, cambian en todo lo que pueden. Es como si por dentro imaginaran que al hacer todos estos cambios están dejando fuera también ese dolor insoportable. Al cambiar de casa es como si dejaran ahí estos sentimientos, esta tristeza que les inunda. Lamentablemente no es así.
Lamentablemente pueden cambiar de casa, de trabajo y de país, y esa tristeza, ese vacío profundo se lo llevan adentro. Entonces, no es tampoco la salida, aunque lo vemos frecuentemente. Y de manera transitoria, no podemos juzgar ninguna de las acciones, porque cada persona está haciendo lo que puede para salir adelante frente a una pérdida tan grande como esta. Entonces, es entendible, solo debemos comprender que son recursos transitorios. ¿Continuamos? La otra es la sublimación, cuando a partir de la pérdida empezamos a darle un sentido diferente a esto, es decir, le vamos a agregar un valor. Por ejemplo, se puede crear una fundación para ayudar a otras madres y padres que han perdido a sus hijos, o se puede sublimar en el arte y entonces escribir una novela o pintar un cuadro o hacer cualquier cosa que eleve estas emociones densas hacia algo más manejable, algo que se le aporte bondad o belleza. Esa es la sublimación. ¿Seguimos? No solamente hay caminos que llevan o que desembocan en la resolución de los duelos, también hay complicaciones de los duelos y a esto se le llama duelos patológicos, duelos complicados. El duelo se puede volver una depresión mayor. Antes les dije que una depresión reactiva es totalmente esperada frente a un duelo. ¿Cómo podría ser que una persona no esté deprimida frente a una muerte tan grande como la de su hijo? Sin embargo, cuando se llega a una depresión mayor, cuando ya no se puede superar esto, cuando ya hay pensamientos de muerte recurrente, ideación suicida o intento suicida, ya estamos frente a una depresión patológica que sí amerita un tratamiento además de psicológico, psiquiátrico. Y es una de las posibles complicaciones del duelo. Muchas veces se llega aquí cuando, como les dije en el punto anterior, se ha depositado el sentido de la vida en el hijo. Cuando el hijo ya no está, entonces la vida ya no tiene un propio sentido y ahí es donde se puede caer en una depresión mayor. ¿Avanzamos? Se puede desarrollar también un trastorno de ansiedad cuando no se están logrando manejar las emociones y en estos casos también podría hacerse necesario un tratamiento farmacológico. La que sigue. El divorcio es una de las complicaciones más presentes tras la muerte de un hijo. Se estima que en un 80% las parejas se pueden llegar a separar después de haber tenido una pérdida. Por supuesto, son parejas que no han consolidado previamente un proyecto de pareja y también han depositado el proyecto de la pareja en el ser padres. Cuando se acaba esto, sobre todo si es hijo único, el riesgo de divorcio es más grande, entonces ya no se encuentra sentido de estar con la pareja. Las adicciones es otra de las vías en las que se puede caer cuando no se está logrando superar, consumir sustancias que de alguna manera adormezcan la emoción. Seguimos, por favor. El duelo crónico es este duelo que no lleva a ningún lado, es un duelo que permanece por años y años, incluso toda la vida, un duelo que no está progresando en las etapas y que al final no va a terminar de resolverse nunca. En el duelo, fíjense esta frase, en el duelo se llora por la persona que ha fallecido. Sin embargo, en la melancolía, como le llamaba Freud, o el duelo patológico, como se llama en tanatología, se muere con la persona. No se llora por la persona, sino se muere junto con el muerto. Aquí es donde la vida pierde sentido y a esto es a lo que llamamos un duelo patológico. La siguiente. Querida doctora, me permito hacer una pausa en esta extraordinaria charla y bueno, todo lo que nos estás comentando, pero quiero bueno, dejar el saludo de la magistrada Marta Leticia Mercado. Querida doctora, muy bienvenida. Es un honor tenerla aquí otra vez en un espacio donde usted aporta siempre. Gracias por la confianza. Un abrazo. Y
Y bueno, como comentábamos previo, qué importante estos espacios y bueno, pues la magistrada Mercado, impulsora de estos temas, así como otros comentarios que tenemos pendientes que al final podríamos también mencionarlos, doctora, pero bueno, pues seguimos atentas y atentos a lo que nos está amablemente compartiendo y comentando. Igualmente, manda un saludo a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, así como a mi persona. Muchísimas gracias y continuamos, doctora. Gracias. Gracias, estimada Marta, y seguimos. Al final revisamos entonces las preguntas. Cuando se muere un hijo o una hija, pues queda un vacío, un enorme vacío que hay que buscar cómo llenar. Si nos quedamos contemplando el vacío, no vamos a poder salir de ahí. Es necesario, como dije antes, trabajar para elaborar esto y empezar a dotar de sentidos y significados nuevos este vacío profundo que se queda sin importar la edad en la que se haya muerto ese hijo o esa hija. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que encontrar las posibilidades. Cuando muere un hijo, se siente como un golpe que irrumpe con la historia, que rompe la cotidianidad y parece que no habrá salida. Sin embargo, sí hay opciones. La siguiente, por favor. Tenemos que empezar a trabajar hacia estas nuevas miradas que nos van a llevar a encontrar los nuevos caminos. Tenemos que entender que el camino se ha roto, ya no podemos seguir por donde íbamos. Esta es una de las cosas importantes. Cuando intentamos seguir por ahí es cuando vamos a estar chocando continuamente contra este vacío. Es ahí donde tenemos que empezar a encontrar, buscar, inventar, construir nuevos caminos que nos permitan seguir avanzando en la vida, porque al final quien ha muerto es la otra persona, no nosotros. Y tenemos que abrir estos caminos para seguir transitando por la vida, que al final es también un homenaje hacia todos los seres que han muerto. Vivir y quedarnos en la vida de la mejor manera es el mayor tributo que le podemos hacer a la gente que ya no puede estar aquí. La que sigue, por favor. Aunque parece imposible en ese instante, sí se puede salir de ahí. ¿Seguimos? Es aquí donde empieza el trabajo del duelo. Es aquí donde vamos a trabajar con la elaboración. Primero, lo primero. Si hemos perdido a un ser querido, es decir, ese ser querido perdió su vida, tenemos que voltear a ver primero qué es la vida, qué es aquello que perdió ese ser que tanto amábamos. Al mirar la vida, podemos comprender que la muerte no es una tragedia. Si entramos realmente en el sentido profundo de la vida, nos damos cuenta que la muerte es lo natural en todo lo que está vivo. Todo lo que tiene vida en algún momento va a morir, absolutamente todo. Si nosotros tenemos esta conciencia, vamos a poder transitar de mejor manera las despedidas de cualquier tipo. Entonces, repito, primero lo primero, cambio de mirada frente a lo que es la vida y la muerte. Pensemos que cuando una persona decide tener un hijo, sea porque se embaraza biológicamente, sea por un proceso de intervención, sea por un proceso de adopción, por cualquier vía, está asumiendo que esta vida que está gestando en el cuerpo o en el corazón es una vida que nadie le está garantizando. Todos los que tenemos hijos sabemos que nadie nos ha firmado un contrato de eternidad y tampoco nadie nos ha firmado un contrato de que nosotros moriremos antes que nuestros hijos. Y aún así hemos decidido tenerlos. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia valiosa. Y al día de hoy les puedo decir que en todos mis años de práctica profesional y con todas las personas que he tenido el privilegio de acompañar, porque es un privilegio, que confíen en mí, que tengan
que depositen en mí algo tan sensible como esos momentos vulnerables por los que están pasando. No ha habido una sola persona a quien yo le pregunte si hubiera preferido no tener a ese hijo o esa hija con tal de no vivir el dolor desgarrador que está viviendo. No hay una sola persona que me haya dicho que sí. Todos han dicho que prefieren vivir este dolor, pero jamás renunciarían a haber sido madres o padres de esa criatura, sin importar el tiempo que haya estado con ellos, porque las vidas siempre son completas, no son a medias, aunque hayan durado solo unas horas, nunca son a medias. Tenemos que recordar lo que es la impermanencia. Y la impermanencia es todo cambio que se presenta absolutamente en todo lo que compone la vida. Al reconocer la impermanencia, es decir, los cambios en todo lo que es la vida, vamos a poder vivir y disfrutar de una manera diferente, porque sabemos que en algún momento no lo tendremos. Trátese de un objeto material, de una relación, de una casa, de cualquier cosa. En algún momento no va a estar. Entonces nos vamos a enfocar en disfrutar y agradecer más cada momento. La siguiente. Sabremos recibir lo que llega y también despedirnos de lo que se va en conciencia de que en algún momento sucedería, sin vivirlo como una tragedia. La que sigue. Daremos prioridades a lo verdaderamente importante y dejaremos de perder el tiempo en cosas que tienen poco sentido. Entonces, la conciencia de lo que es la vida, acompañada de la muerte, de estos cambios continuos que llamamos impermanencia, nos permiten vivir distinto tanto la experiencia de la vida como la experiencia de la muerte. La siguiente, por favor. Hay algunos recursos que tenemos que activar. Cuando la actitud hacia la vida es positiva, cuando decidimos salir adelante, aunque nos sentimos rotos, aunque nos sentimos en el piso, aunque no sabemos ni por dónde, entonces vamos a hacer todo lo necesario para buscar los recursos que en ese momento no tenemos, pero que sabemos que van a llegar. La que sigue, por favor. Y algunos de estos recursos están dentro de nosotros. Uno de ellos es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano de afrontar con lo que es, con lo que tiene y con lo que puede cualquier reto que le presenta la vida. Esta resiliencia es algo que se desarrolla y no siempre tenemos los mejores recursos internos, pero con lo que tenemos damos el sí y vamos un paso adelante. La que sigue, por favor. El otro recurso es la inteligencia emocional. Aprender a procesar y manejar lo que estamos viviendo, acomodar lo que estamos sintiendo. La que sigue, por favor. El tomar terapia es un gran recurso que nos va a ayudar incluso con los dos recursos anteriores. Cuando mi resiliencia es baja, cuando mi inteligencia emocional es poca, una terapia me va a ayudar en este acompañamiento profesional a acomodar, a sacar recursos, a reenfocar la vivencia y finalmente a superarla. La siguiente, por favor. Las redes de apoyo, como lo dije antes, dejarse acompañar por familia, amigos, grupos, tenemos que buscar lo que dé seguridad y contención a cada persona. No para todos funciona lo mismo, no para todos es una buena red de apoyo su familia o sus amigos, pero cada persona tiene que encontrar cuál es ese contexto seguro donde se puede dejar apoyar. Y esto es muy importante, tener una vivencia activa del dolor, hacer algo con lo que se siente, no quedarse en la pasividad, en la victimez, hundiéndose cada vez más. Claro que duele, claro que hay un sufrimiento, claro que hay momentos en los que se siente la vida rota, pero esta actitud de voy a hacer algo con esto es lo que nos va a permitir salir adelante. No quiero decir negar el dolor, no quiero decir negar las lágrimas. Está bien llorar, está bien abatirse, está bien sentir poca energía y también está bien buscar formas de seguir adelante. La que sigue, por favor. Es necesario resignificar la pérdida, comprender que lo que se ha perdido es la presencia física y esto implica saber decir adiós.
Ya no voy a ver a la persona, no voy a escuchar su voz, no voy a poder tocar su cuerpo. Y tengo que saberme despedir, pero también debo entender que se puede mantener otra presencia, la de la relación interna. Y aquí tengo que saber decir hola de nuevo, hola en mi corazón, hola dentro de mí. Debo despedirme de la presencia física y recibir la presencia interna. Es necesario trascender el dolor, que sí es grande, pero se puede trascender. Trascender no es bloquear el dolor, no es evadirlo. La siguiente, no es olvidarlo. Trascender es superar, es ir más allá de los límites del dolor, es atravesar ese dolor que parecía insuperable al inicio. Es contarnos una historia diferente sobre lo que pasó, es agarrarnos de lo que vivimos, de las cosas hermosas, de ese amor inmenso que sentimos por ese ser. Es seguir en la vida aún al lado de la muerte, hasta volver a conectar con la vida. Y esto no sucede de un día para otro, pero sí sucede, siempre sucede cuando se tienen los recursos adecuados y se busca el apoyo necesario. El dolor te hace más fuerte, dicen. No es que el dolor sea una medicina y no vamos a hacer aquí una apología del dolor. No queremos sufrir, no buscamos el dolor para ser más algo. Simplemente el dolor nos hace más fuerte porque el dolor nos obliga a enfrentar retos, nos pone cargas pesadas. Es un desafío, es un peso enorme que nos va a obligar a desarrollar recursos. Por eso, después de un fuerte dolor, sacamos fuerza, porque debemos ser más fuertes para poder cargar con esa nueva maleta que se nos ha impuesto. Y es de ahí de donde viene esa mayor fortaleza. Te hace más fuerte porque te ayuda a reenfocarte en lo importante, porque te ayuda a descubrir las capacidades que tenías dormidas. Es como solo frente al abismo, las alas se abren y puedes volar. Ahí descubres qué es lo que puedes y tú puedes más de lo que piensas. Seguimos, por favor. Es importante pararnos en la gratitud. Gratitud de lo que tuvimos, gratitud de lo que fue, de lo que vivimos, de la experiencia que pudimos compartir con ese ser querido. Agradecer su presencia nos ayuda también a aguantar este dolor, porque no quisiéramos renunciar a eso que nos dio con tal de arrancarnos este dolor. Entonces, recordar lo hermoso que vivimos nos ayuda a pagar también este costo. La que sigue, por favor. Comencé diciendo cuando una luz se apaga y quiero terminar esta charla diciendo cuando una luz se enciende. Reencontrar a tu ser amado en el corazón es lo que hace que la luz vuelva a prenderse, aprender a relacionarte desde otro lugar, desde tu interior, desde tu corazón, desde tu ser. Esto hace que la luz vuelva a prenderse y poco a poco volverás a conectar con la vida. La que sigue. Vas a encontrar la nueva forma de estar presente en ese vínculo. La relación se acabó, pero el vínculo permanece hasta el último día de tu vida. No acaba cuando muere la persona. Y aquí quiero terminar diciendo, a veces pensamos que es antinatural la muerte de un hijo, pero cuando hablamos del reenfoque a la vida, como dije antes, nos damos cuenta que no es antinatural, que es una posibilidad que siempre ha estado presente, porque mueren las personas vivas, no mueren los ancianos o los enfermos. Entonces, tenemos que reenfocar también esto que se le ha visto como el duelo innombrable. Tenemos que entender que también es parte de la vida. Y quiero decirles algo que a veces me preguntan. ¿Cuándo acaba el duelo? El duelo termina cuando la persona puede hablar de la persona muerta sin que el dolor le sacuda todo el ser. Cuando se superan los sentimientos de culpa. Cuando se es capaz de pensar en las pérdidas sin manifestaciones físicas graves,
como llanto inconsolable, alteración de sueño, enfermedades. Y finalmente, cuando el doliente es capaz de integrar su energía y afecto en nuevas relaciones, aceptando los nuevos retos que la vida le plantea. La siguiente, por favor. Ahí termina el duelo y termina así, encendiéndose una luz cuando nosotros nos volvemos una ofrenda de amor. La que sigue. Cuando la vida y la felicidad es la mayor ofrenda que le podemos dar a nuestro ser que partió. La que sigue. Cuando el amor es más grande que el dolor. Ahí termina el duelo. Cuando el sí a la vida abre de nuevo las puertas. La que sigue. Que la plenitud de tu vida sea la más grande ofrenda a los seres que han partido antes que tú. La siguiente. Con esto termino, les agradezco. Y aquí presentes todos los hijos y las hijas que han fallecido y están presentes porque aquí están muchas de sus madres y padres y los tienen en el corazón. Aquí está Nico, aquí está Georgina, aquí está Juan, aquí está Pedro y aquí están todos los que se han ido antes. Ay, doctora, qué charla, qué sentimientos ahora sí que a flor de piel, extraordinario lo que nos compartes, doctora. Y bueno, pues la magistrada nuevamente te saluda, doctora. Ha sido una charla de excelencia sin duda. Considere este espacio propio de usted. Por mi parte, le mando un gran abrazo. Le dejan muchos saludos y tenemos las preguntas. Bueno, esto fue nuevamente el comentario de la magistrada, que le digo que desde el principio está aquí presente, y tenemos algunas preguntas del público. Dice, ¿qué dolor es más difícil de superar? ¿La muerte de un padre, de un hermano, de un hijo o de una madre? El camino del duelo es único, es personal y no hay uno mayor o menor. Esto es absolutamente individual y, como dije, depende de la historia de cada persona. Así es, doctora. Y bueno, pues la felicitan, dicen extraordinaria charla, extraordinario tema. Y bueno, pues como usted con esta sensibilidad que hoy nos comparte y trató el tema, le dicen muy buena tarde, qué plática tan interesante, pero a la vez tan fuerte, son difíciles temas de tratar. Aquí, bueno, otra persona nos comenta, uno puede entender muchas cosas. Mi hermana murió hace 6 años, duele mucho por más esfuerzo, terapias tomadas. Perdió sentido la vida, no perdió sentido la vida, pero las emociones de felicidad están guardadas. Sí, y parece que nunca van a salir, ¿no? De la maleta, pero sí vuelven a salir. Vuelvo a decir la frase, para conocer el camino tenemos que preguntarle a los que ya vienen de regreso. Y hay muchas personas que han logrado encontrar, no igual, porque eso lo dije desde el principio, un duelo transforma, pero sí se vuelve a encontrar un sentido distinto a la vida. Y de eso se trata, de reconstruir, de reinventarse un sentido, no de volver a buscar el anterior, porque ese se ha perdido. Hay que encontrar un sentido diferente integrando la pérdida, y es posible hacerlo. Y creo que, insisto, es la mejor manera de ofrendar hacia los que han partido, el que nosotros nos mantengamos en la vida. Y por favor, la recomendación que quiero hacer finalmente, sean amables con su proceso. Respeten su propio tiempo, no hay manera de compararse, no hay manera de medirse, no todos los consejos ayudan, tenemos que saber escucharnos e ir a nuestro propio tiempo, y si sienten que no están pudiendo solos, levanten la mano, busquen ayuda y van a lograrlo. Y nos comentan qué podemos hacer las personas que estamos cerca de una persona que perdió a un hijo para ayudarle frente a una crisis como esta. Respetar, tener sensibilidad, tener comprensión y acercarle recursos. Al final, la presencia es importante.
A veces no consejos, no imposiciones, no quererlos obligar, ¿no? Ya sale, échale ganas, como si nada hubiera pasado, porque sí ha pasado algo, pero la presencia respetuosa, sensible, a veces el silencio ayuda. El saber que hay alguien a mi lado siempre es bueno. Alguien desde este lugar genuino, ¿no? Porque no todas las presencias a veces ayudan. Comentan y nos comparten. Agradecemos a la audiencia de verdad el compartirnos. Muy cierto, doctora, el vínculo permanece para siempre en nosotros. Lo aprendí hace 4 años, seguramente, ¿no? Bueno, nos comparte que tuvo una pérdida, la felicitan, excelente, excelente y bello desarrollo de un tema tan importante y doloroso. Muchísimas gracias. Felicidades, doctora Erika. Muchísimas gracias. ¿Considera adecuada qué edades tempranas eduquemos a nuestros hijos con miras a que conozcan del duelo? Excelente pregunta. Desde que nacen, a los niños los tenemos que educar en la vida, no en la muerte, en la vida. Y la vida conlleva la muerte. Entonces no podemos fantasear y meter a una burbuja que lo único que existe es la llegada de las flores. También cuando las flores se marchitan, es parte de la vida. Y a los niños les podemos enseñar con la naturaleza, con los animalitos, con el propio contexto. No los tenemos que abstraer de esto. Por supuesto, tenemos que cuidarles dependiendo la edad que tienen, cómo vamos a abordar y acompañar, pero esto es fundamental. Si tuviéramos esta conciencia desde la infancia, los duelos serían menos trágicos. Gracias, doctora. Muchas felicidades, doctora, muy exacta en sus comentarios. Esperamos más charlas como esta. Existen otros tipos de duelos como la pérdida de la salud. Sí, totalmente. Lo que yo comentaba, un diagnóstico médico, una amputación, son también duelos, incluso la pérdida de la imagen, ¿no? Cuando vamos viendo las arrugas, las canas, ¿no? Esto también es un duelo que se tiene que enfrentar, pero hoy nos enfocamos justo en la pérdida por muerte. Y aquí de verdad agradezco sus comentarios, como dice, quienes van de regreso o vienen de regreso. Gracias a la doctora Diana por su gran apoyo. Mi vida es distinta gracias a su apoyo. De no ser por ella, no sé qué hubiera sido de mí. Escucharla me recordó la paz que me daban sus sesiones. Ay, qué lindo. Lina le manda saludos. Bueno, pues un abrazo con todo cariño y pues a todos los que están viviendo hoy un duelo como este, acérquense a un profesional, encuentren espacios, hay formas de salir adelante y de hacer el duelo un poco más suave. En especial pues a mi madre que también está viviendo el duelo por la muerte de su hija, de mi hermana, ¿no? Un duelo reciente y que lo ha hecho extraordinariamente bien. Un abrazo para ti, doctora. Otro agradecimiento, se agradece que haya compartido tan útil, aleccionadora, emotiva y valiosa charla. Y muchas felicitaciones, mucho agradecimiento, doctora, de mi parte. Igual, la verdad es que quedo con algunas reflexiones claras, ¿no? Permitir sentir, y bueno, porque también he estado con personas que han vivido una pérdida, ¿no? Como esta, y que muchas veces no se permiten el llorar, enojarse, ¿no? Esta parte de no reprimir como la emoción, buscar apoyo fundamental, algo que decías y compartías, el cuidarte a ti mismo, pues que de alguna forma, bueno, pues tienes, sí, como dices, ya no eres la misma persona, pero bueno, tienes que cuidar tu alimentación, tu descanso, porque bueno, pues es una forma de que también la mente esté más tranquila. Y algo que pues también nos compartías, celebrar su vida, ¿no? Más allá de la muerte, y como nos compartías esta pregunta que les has, ¿no? Planteado de qué es, ¿no? Obviamente el dolor nunca va a ser preferible, pero estas dos preguntas, al no haberlo o tener la posibilidad de haber visto o crecido y compartido tantas cosas buenas, pues bueno, la elección siempre, o la mayoría, como no lo comentabas, es pues este dolor, pero la felicidad y el celebrar su vida y lo que se vivió, pues muchas veces puede ser mayor. Doctora, se nos terminó el tiempo. Extraordinaria charla. La verdad que
pues bueno, aquí siguen dejando mensajes de extraordinario desarrollo, excelente desarrollo y bello desarrollo de este tema tan importante. Una reflexión final para cerrar, creo que bueno, de todos modos ha tenido una serie de mensajes y reflexiones durante toda la charla, pero algún comentario así, para quedarnos pensando. La vida es un regalo, es el mayor don y todos en esta vida estamos de paso. Tenemos que ser conscientes que nos vamos a ir de esta existencia para que podamos decidir realmente cómo queremos vivir, en qué nos queremos enfocar, y en nuestras relaciones tenemos también que priorizar lo importante. Siempre va a haber algo que nos desagrade de la otra persona, siempre va a haber algo que busquemos diferente, pero pensemos, esta relación también se va a acabar. O porque yo me voy a morir, o porque la otra persona se va a morir, o porque los caminos se van a separar, pero se va a terminar. Entonces, en esta conciencia de que tarde o temprano toda relación se acaba, vivamos de manera consciente, seamos felices, disfrutemos lo que hay así como es, no hay perfección, olvidémonos de esa historia, dejemos de buscar lo ideal y disfrutemos lo que tengamos. Y bueno, cierro con esto que les dije antes, saber decir adiós, saber decir hola y saber decir adiós de nuevo es el continuo de la vida. Llega, se va, llega, se va. Recibamos lo que hoy tenemos, sepamos despedirnos de lo que se va cuando toque y sepamos recibir de nuevo. No nos quedemos en el adiós eterno y no nos quedemos en la idealización de Lola para siempre. Esto es un ciclo. Gracias, doctora. Compartimos sus datos. Doctora Diana Erika Contreras Tamayo, psicóloga, tanatóloga, orientadora familiar, y su teléfono 55 23 36 76 58. Bueno, ya quedó aquí también en las redes sociales del tribunal para, bueno, pues si hay alguna consulta ya directamente con una experta y aparte extraordinaria mujer. Gracias, doctora. Me permite ya dar unos avisos para cerrar. Claro que sí, Anabel. Muchísimas gracias por tu amabilidad. No, al contrario, de verdad, un honor. Y bueno, pues ya dejamos los saludos de la magistrada Mercado, que de verdad agradece esta colaboración a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias. Así como agradecemos a Rosalba y a Betsabe, que estuvieron acompañándonos, el DIF de la Ciudad de México, en la interpretación en lengua de señas mexicanas, a mi compañera Paola de Comunicación Social, que bueno, estuvo pendiente de las redes sociales, y algunos avisos. Este miércoles 25 de agosto, plan de campaña de salud, 10 de la mañana, el sueño y la salud. Estará acompañándonos el médico psiquiátrico Hugo Vega Hernández, de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez. Qué importante también, ¿no? Este tema de dormir para tener una mejor salud. Y este mismo viernes 25 está el segundo panel virtual Anécdotas y Mujeres. No se lo pueden perder, 11:30, también aquí a través de las redes sociales del tribunal. Y nos volvemos a ver miércoles 30 de agosto en Charlas de Café, 6 de la tarde, con un tema importantísimo también, la violencia vicaria, el rostro cruel del control patriarcal. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, un abrazo y un agradecimiento por tan extraordinaria charla. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones y lo más importante, como dice, es pues ser felices, porque bueno, pues esto es un ciclo y bueno, pues y se va a acabar. Así que, y es lo único que tenemos seguro, y no hay fecha ni hay un aviso previo. Así que, doctora, gracias por llenarnos el alma con una extraordinaria charla de café del Tribunal Electoral de la Ciudad. Un abrazo para todas, para todos. Gracias por escucharme y estoy para servirles. Un saludo especial a la magistrada y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias, doctora. Este es su tribunal, este es el espacio y bueno, esta es la segunda participación que tiene con nosotros y esperemos que tengamos muchas más, porque bueno, pues la forma en que amablemente nos comparte su conocimiento y con esta sensibilidad es extraordinario de seguir compartiendo con la audiencia.
Que tengan todas y todos muy buena tarde. Gracias por conectarse. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.